Muy bien, pues me pongo aquí, porque sobre todo vamos a leer versículos y vamos a ganar tiempo. Yo iré diciendo las citas, aparecerá en la pantalla, así controlo que pone la cita que corresponde. Bueno, sobre todo servirá para que yo vaya leyendo también. Muy bien, pues en la cruz de Cristo vemos el equilibrio entre la justicia, me voy para atrás, para adelante, no me muevo, y la gracia. Entonces, en la Biblia tenemos muchos textos que nos hablan sobre la justicia de Dios y también pues hay muchos textos que nos hablan sobre la gracia, la misericordia de Dios. Y eso encuentra su punto, su equilibrio en la cruz. Lo que pasa que en función de cómo uno es, como va interpretando las Escrituras, pues va a tener más bien una tendencia sobre la justicia y va a vivir su vida cristiana en función de la justicia de Dios, y otros pues van a vivir más bien en función de la gracia de Dios. Y tantos unos como otros pues te pueden encontrar textos bíblicos que apoyen su modo de pensar. Entonces aquí, en esta tarde, no es para ver quién tiene razón, ¿vale? Porque mirando unos y otros, pues tienen razón todos. Así que la idea es de encontrar justamente ese punto medio, ese punto de equilibrio. Entonces la pregunta ya que haría, para empezar, sería cuando tú piensas en Dios, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo imagines? Si tuvieras a Dios enfrente, ¿pensarías en un Dios enfadado, con el látigo en la mano, con la vara, diciendo, ven para acá, que no has cumplido con mis mandamientos? O, al contrario, verás a un Dios muy amoroso, muy cariñoso, y te dan ganas de correr hacia Él y pegarle un abrazo. ¿Lo ves como un juez o lo ves con misericordia? Entonces, los que se inclinan más sobre la misericordia, que de eso un poco estuvimos escuchando las líneas, las tendencias calvinistas y arminianas, donde la línea calvinista pues tiene más tendencia a extenderse sobre la misericordia, sobre la gracia de Dios, y donde la tendencia es sobre todo la obra de Dios, lo que Él hace. Y el lado arminiano tiene su tendencia a tener su observación sobre la justicia de Dios y sobre lo que a uno le toca hacer. Así que no vamos a debatir hoy quién tiene razón, porque tanto Calvino como el otro pájaro Arminio, eran grandes hombres de Dios que descubrieron cosas en su tiempo, grandes verdades bíblicas, pero tenemos la misma Biblia, es una Biblia, y además es una traducción lo que tenemos en nuestras manos. Y entonces, pues los que están más del lado de la gracia van a pensar de esta manera: ¿cómo puede un Dios tan amoroso, tan misericordioso, enviar gente al infierno? Eso es imposible, eso no puede ser. Dios es amor. Y si estamos de lado y vemos a Dios como un Dios justo, pues vamos a pensar de la otra manera. ¿Cómo un Dios tan justo puede amar a gente tan terrible y tan pecadora? Y entonces estamos un poco en esta ambigüedad. Entonces todo eso es posible, porque Dios es justo y Dios es misericordioso. Las dos cosas. Entonces, textos sobre la gracia, un texto bueno ahí que encontré en el Salmo 103, no es un descubrimiento, eso ya estaba escrito desde hace miles de años. Salmo 103, del 8 al 14, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardarás el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces vemos ahí a un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que sabe hasta dónde llegan nuestras limitaciones, que sabe que somos polvo y al polvo volveremos, y que por mucho que nos queramos esforzarnos, pues no podemos sacar gran cosa buena de nosotros. Ahora también hay textos que hablan de un Dios de justicia. Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pues aquí, discutiendo y hablando con Dios, reconoce en Dios que es un juez. Isaías 5, 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Y Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces esto es ya del lado de la justicia, donde justamente los que ven a Dios desde la perspectiva de justicia, pues también están muy enfocados respecto a la recompensa de sus obras. Trabaja, invierte en Dios y vas a recibir el pago de lo que tú siembras, de lo que tú inviertas en su reino. Y tenemos también versículos pues, que se entrelazan, donde en un mismo versículo pues, vemos la justicia y la misericordia de Dios, las dos cosas a la vez. Entonces vamos a ver ahora versículos que están un poco en el punto medio, como es el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad, que podríamos decir la gracia y la justicia, se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Es decir, son inseparables. En Juan 3:16, un texto muy conocido, donde vemos el amor y la justicia a la vez, la gracia y la justicia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Esto es gracia o esto es justicia? Gracia. Para ver, como ya veo cabezas que se duermen, digo... que ha dado a su Hijo unigénito para que ha enviado a su Hijo unigénito. Lo ha enviado. ¿Eso es gracia o eso es justicia? Eso es gracia. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Gracia, pero para Jesús fue justicia. Para nosotros fue una gracia. Mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. ¿Esto es gracia o justicia? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, justicia, Cristo murió por nosotros. Eso es la justicia. Entonces vemos que en la Biblia va entrelazando la justicia y la gracia en un equilibrio perfecto. Es decir, que lo malo son los extremos. Cuando nos vamos demasiado y vemos a Dios demasiado justiciero, o cuando nos vamos al extremo y vemos a un Dios Papá Noel. Entonces, ni una cosa ni otra. Son extremos que no. Y por eso en la Biblia pues, va dando esos enfoques en los dos puntos. Entonces, la gracia y la justicia de Dios nos animan pues, a no vivir en los extremos. Cada extremo es malo. Y entre las dos cosas pues, va representando el equilibrio para nuestra fe. Si este representa la justicia y este pie representa la gracia, necesito de los dos. Voy caminando y estoy equilibrado, voy caminando bien. Ahora, si veo a un Dios justo, pues iré así. Si veo a un Dios misericordioso, pues voy del otro lado. Es decir, que no voy a andar bien, porque me falta la otra parte. Nos hace falta siempre las dos cosas a tener en cuenta. Entonces, si yo vivo en la gracia extrema, que digo, Dios es gracia, y vivimos por gracia, y Dios es bueno con todos, y es misericordioso, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de irme al extremo
de la gracia de Dios. Que voy a terminar viviendo pues en un libertinaje. No le voy a dar ya tanto valor a la cruz. Y voy a poder vivir un poco como me da la gana, porque Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios perdona todo, haga lo que haga, no importa, porque Él me ha perdonado. Ya perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, entonces no importa lo que yo haga. Si me voy al extremo de la justicia, ¿cuál sería el peligro? Que me puedo transformar en juez, me puedo transformar en legalista, en juzgar a los demás, porque no están a la altura ni a las expectativas de lo que yo pienso que es lo que hay que hacer. Y entonces vivo también en ese desequilibrio. Y al final uno también termina siendo hipócrita, porque va terminando siendo esclavo de la imagen de lo que los demás puedan pensar de uno. Y eso es cuando uno se basa en la justicia. Ve a un Dios tan justo, tan justiciero, que uno mismo empieza a juzgar a los demás. Y entonces necesitamos esos dos pies para poder caminar en el equilibrio. Segunda de Timoteo 4:3 está escribiendo a una iglesia que vivía en la extrema gracia. Y entonces Pablo intenta volver a reenfocarlos en la justicia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la tendencia de los que viven en la extrema gracia es la tendencia de los que más fácilmente pueden caer en falsas doctrinas. Porque, o sea, toda la tendencia de muchos de la prosperidad y etcétera, pues van teniendo esa tendencia, donde ven a un Dios tan así que nos va a enriquecer, Dios es bueno, Él quiere, somos reyes, vamos a conquistar el mundo, y etcétera. Se van a esos extremos. Ahora bien, los que van al otro extremo de la justicia, tenemos también otro texto en Gálatas 1, versículos 6 y 7, donde Pablo les escribe a los Gálatas que estaban ya demasiado enfocados en las obras y hasta casi al punto de creer que eran salvos por obras. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Si se alejaron del que les llamó por la gracia, es porque ya estaban enfocados en las obras de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que los Gálatas tenían ese asunto donde habían judaizantes que habían llegado a su territorio y querían imponer las leyes mosaicas a los cristianos gentiles. Y entonces de nuevo estamos hablando de las obras, y es porque estaban bajo la influencia del Dios justo. No sé si me voy explicando, ¿no? Me vamos entendiendo. Entonces, la justicia, si me voy justamente a ese extremo, tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos basaremos en textos, por ejemplo, de que David pues, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Me voy a enfocar en esos textos donde te voy a decir, tenemos que aplicarnos y sintonizar con el corazón de Dios. Tenemos que hacer lo correcto. Entonces me voy a basar más en el hacer del cristiano, lo que tenemos que hacer, la responsabilidad del cristiano. Si me voy y mi tendencia es más bien la gracia de Dios, pues entonces mi énfasis será sobre todo lo que Dios hace, toda su obra maravillosa, la creación, lo que Él hizo en la cruz. Y entonces el que cree en la gracia y está basado en la gracia, pues estará ahí esperando en Dios, esperando la promesa, esperando que Él me diga algo, esperando para, si me dice algo, entonces yo me muevo, y si no me dice nada, no me muevo. Y el que está basado en la justicia, pues dice, no, me tengo que mover y tengo que hacer cosas, no me puedo quedarme aquí parado. Así que, de cada tendencia, necesita de la otra,
para poder volver justamente al punto medio, al punto de equilibrio. Los extremos son malos. Entonces, el que está basado en la justicia, el que ve a un Dios justo, le gusta este texto. Por ejemplo, Primera de Crónicas, Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. ¿Quién dirá este? ¿Quién a quién? Si vemos las tendencias. El arminiano diría al calvinista, ya para interpretarlo. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, el que está esperando en Dios, es para que nos demos cuenta que esto del calvinismo y arminianismo no es nada nuevo, es algo que ya estaba en la Biblia desde hace mucho tiempo. Así que no es algo de hace unos siglos, sino es algo de hace 1000 años. Lo que pasa es que ahora les pusimos esos nombres, pero esa problemática ya estaba en la Biblia. Entonces, el que vea un Dios justo, le gusta estos textos. Primera de Crónicas 28:20. Y es todo bíblico, porque por eso leemos la Biblia. Por eso no se trata de dar la razón ni a uno ni a otro, sino si encontramos en esta tarde cuál es nuestra tendencia, poder reajustarnos y aprender de la otra tendencia. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces, los que se enfocan, sobre todo en este tipo de versículos, les haría bien versículos como estos. Éxodo 33:14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, los que son muy activos, dicen, venga, tenemos que hacer. Dios puede decir, tranquilo, relájate. Está bien que hagas cosas, pero también es importante que estés tiempo delante de mi presencia, que busques mi presencia. Ahora nos vamos al otro lado. Versículos que les gustan a los de la gracia, como el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yo estoy quieto. A ver qué Dios me dice. Pero él entonces necesitaría versículos como el siguiente. Ponlo Esteban. Pablo. Es que se parecen. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, tanto unos como otros necesitamos los versículos que van en contra de nuestra tendencia para poder traernos al justo medio, al justo equilibrio. Entonces, ¿quién tiene razón de los dos? Los dos tienen razón. Cada uno necesita del otro. Y por eso somos un cuerpo, porque cada uno tiene su función. Entonces están los que animan y dicen, venga, vamos, marcha adelante. Y están los que, calma. También hay... Lo digo eso por... Loida, no me mires así. Bueno, ella es la... Ella sería más bien arminiana en este sentido y yo calvinista en este sentido. Entonces, respecto a la salvación, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Seguro? ¿No hay que hacer nada para ser salvo? ¿Y si le añado alguna pequeña obra? ¿Un extra plus? A lo mejor puedo ser un poco más salvo, ¿no? Vale, Efesios 2 dice, 2:8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces, tengo que creer, tengo que tener fe en la obra completa de Cristo en la cruz. ¿Estamos todos por lo menos de acuerdo en esa misma base? Tanto de una tendencia que de otra.
No puedo añadir absolutamente nada a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es totalmente completo. Por mucha obra que yo haga o no haga, eso no va a determinar mi salvación. La salvación es por fe, es el creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Romanos 3:28, ¿sí? Concluimos. Bueno, eso dice el versículo, yo todavía tengo un poco de rato. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto ya quedó claro, ¿no? ¿Que no quedó claro? Bueno, Romanos 4:5 lo vuelve a repetir. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo menos ya partimos de esa base. Somos salvos por fe, por gracia. Muy bien, no por obras. Entonces, cuando uno peca, ¿pierde su salvación o no? ¿Estamos seguros? ¿Qué pasa cuando uno peca? Se rompe tu relación con Dios, pero ¿sigues siendo salvo? Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, un solo punto, se hace culpable de absolutamente todos. Entonces, las obras no salvan. Si yo miento, siendo cristiano, ¿un cristiano puede mentir? ¿No puede mentir? Ahí empezamos. No debería, pero puede. Puede. Porque si no, no estaría en esos versículos que si pecamos, pues tenemos la posibilidad de confesarlo. Si un cristiano no podría pecar, aunque tengas al Espíritu Santo, puede pecar. No es que esté permitido, no es que eso glorifique a Dios, pero si no, los versículos de confesaos unos a otros vuestras ofensas no estarían, sobrarían. Ahora bien, entonces si yo estoy enojado con Loida y me muero, ¿voy al cielo o me voy al infierno? ¿A dónde? ¿Al cielo, seguro? Claro, pero ¿soy salvo por qué? ¿Por qué soy salvo? ¿Por fe? Ahí está. Ahí está el temica. Soy salvo por fe. Por la fe depositada en Cristo. Yo he creído en Cristo. He depositado mi fe en Él. Porque si yo creo, por ejemplo, me viene un camión, me viene y está a punto de atropellarme y me da justo el tiempo de girarme y de injuriar a su madre, la madre que lo... y me mata. No me dio tiempo de confesar ni de arrepentirme. Me voy a presentar delante de Dios. Y si toda mi vida he sido cristiano, he sido fiel en todo, y justo al último segundo no me dio tiempo de arrepentirme del último pecado, ¿no? Soy salvo, me voy al cielo. Muy bien, por lo menos Marilú lo tiene muy claro. ¿Al infierno? Pues no estoy de acuerdo. No puede ser, porque entonces... Vamos a ver, si yo peco y digo, ahora estoy en pecado, estoy al infierno. Me arrepiento, y soy salvo. Vuelvo a pecar, me pierdo. Vuelvo a confesar, me salvo. La salvación va así, de ping pong. Me pierdo, me salvo, me pierdo, me salvo. Somos salvos por medio de la fe, que ha sido depositada en Cristo, por gracia, no por obras. Una cosa es que yo viva en pecado, y eso ya lo veremos la próxima vez. Y otra cosa que sean pecados puntuales o quizá pecados que no me dan tiempo de confesar. Si yo creo que tengo que confesar absolutamente todo para poder ir al cielo, más de la mitad de aquí no iríamos al cielo.
Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es nuestra posición ante Cristo. Si yo creo que Cristo ha pagado el precio y que yo lo he aceptado como mi Salvador y le pido perdón por mis pecados, eso garantiza mi salvación. Mis pecados cortan mi relación con Él y tengo que restituir mi relación con Él confesando. Cuando yo esté delante de su presencia, las obras se quemarán por el fuego. Obras que yo hice de forma hipócrita, obras que yo hice de forma para recibir el aplauso de la gente. Entonces, cada uno va a recibir un premio diferente en función de la calidad de las obras que ha hecho aquí en la tierra. Y todo lo demás será absolutamente quemado al fuego. Entonces, un cristiano, sí, salvo, puede enfadarse, puede pecar, pero no tiene que vivir en ese hábito. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno vive en el pecado, como una costumbre, se va haciendo insensible, cada vez más insensible al Espíritu Santo. La primera vez que te tomas una borrachera, tienes la alarma. El Espíritu Santo te dice, ten cuidado, pero ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Y a la segunda, pues como que ya te hace más insensible y vuelve a repetir. Y poco a poco te vas alejando de esa alarma, de esa alerta del Espíritu Santo. Y cuando uno va viviendo en el pecado, va dejando de creer. Somos salvos porque hemos creído. Y cuando ya uno va dejando de creer, es cuando se va alejando de Dios y va justamente viviendo en el mundo. Así que, si Cristo viene y te pilla en un mal momento, si viniera el arrebatamiento y justo estás en una plena discusión, lo que me garantiza la salvación es su obra en la cruz. No es lo que yo estoy haciendo. Ese sería el punto de vista arminiano. No por obras soy salvo, sino por la fe que yo he depositado en Cristo. Y por eso hoy quería dejar ese punto que esté claro. Así que una vida de pecado nos hace justamente más insensibles. Y cuando la Biblia habla de apostasía, son personas que sí conocieron de Dios, son personas que poco a poco el pecado ha ido entrando y menguando en sus corazones y que poco a poco se han ido alejando de Dios. ¿Cómo penetra la apostasía? Pues puede ser sencillamente por la crítica, estar criticando a los hermanos, dejar de orar, dejar de ir a la iglesia, empezar a creer en cosas raras hasta que te alejas totalmente de la verdad bíblica, hasta que llega ese punto donde ya uno deja de creer. Somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesús para hacer buenas obras. Y ese es el equilibrio entre la gracia y la justicia. Hemos sido salvos solo por gracia, mediante la fe para buenas obras. Y encontramos ese equilibrio en la cruz de Cristo. El resultado de tus obras tiene que ver por la fe que tú has depositado en Cristo. Y por eso hemos leído en Santiago, muéstrame. Es decir, que humanamente uno necesita ver el fruto para creer que tú eres salvo. Dios no lo necesita, pero humanamente sí. Uno dice, yo en ti no veo gran cosa, pero entre tú y Dios, cada uno sabe dónde está en su recorrido. Está escrito que su espíritu confirma nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, uno sabe dónde está en su recorrido con Dios. Y está claro que si yo soy consciente de algún pecado, de alguna cosa que no está bien en mi vida, tengo que ponerlo en orden cuanto antes. Está escrito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nos habla la Biblia siempre de esa urgencia de estar constantemente al día, para siempre estar alineado con la voluntad de Dios.
Cuando participamos del pan y del vino, tiene ese objetivo de estar seguros de que estamos al día con Cristo, con los hermanos, de que tenemos siempre buena comunión, una buena relación, que no hay nada interrumpido, que no hay un pecado, que no hay algo sombrío que está interrumpiendo esa relación, para que no tengamos ese impedimento de tener esa insensibilidad al Espíritu Santo, a su palabra. Ahora bien, si hay cristianos que dicen, bueno, es que yo la Biblia es un tocho, es un rollo, y no quiero leerla. En las reuniones me aburro, no me gusta la alabanza. Pues piensa si realmente cómo está tu condición delante de Dios, porque ahí ya no se trata ni de obra, ni de justicia, ni de misericordia. En el cielo, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos constantemente alabando a nuestro Señor, delante de su presencia, reconociendo quién es Él. Y si aquí en la tierra yo no me deleito en su palabra, si aquí en la tierra yo no disfruto de las reuniones, de estar con mis hermanos, pues cuestiónate dónde estás en tu caminar con Dios. Entonces, eso era la introducción. El domingo que viene ya quiero enfocarlo ya desde otro punto de vista. En Gálatas 5:21 quiero concluir con este texto, que será con el que empezaremos domingo que viene. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, a cristianos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando pecados están siendo una norma de vida para la vida de un cristiano, una normativa de vida, la Biblia dice claramente que no heredarán el reino de Dios. Muy bien, pues ya seguiremos. Señor los bendiga.